palabra es tu promesa y yo te creo. Salmo capítulo 34, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Tremenda la palabra de Dios en esta mañana. Yo quiero hablar sobre lo que es el temor a Dios, temor a Dios. Tenemos que tener en cuenta que los cristianos tienen que tener temor a Dios porque obviamente Él es soberano, Él es el creador, Él es el que nos quiere conducir, el que nos quiere mostrar el camino, y obviamente esto requiere de nuestro esfuerzo, nuestras ganas, nuestras actitudes y por sobre todas las cosas nuestra obediencia. Amén. Muy bien. Muchas enseñanzas hay acerca del temor de Dios, ¿no es cierto? Pero muchas de ellas le falta base. Y en esta mañana yo quiero hablar de eso. Muchas de las enseñanzas hablan del temor a Dios relacionándola con el juicio de Dios. Entonces la gente no comprende lo que es verdaderamente tener temor a Dios. Muchas veces tienen ese temor hacia los juicios, hacia el castigo. Mirá que si no te entregas al Señor te vas a ir al infierno. Sí, hay cierta verdad a eso, pero no es la manera, no es la forma, ni tampoco la motivación que debemos tener. Pero tampoco podemos pasar por encima de que hay, ¿no es cierto?, dos caminos, uno que te lleva a la vida eterna y otro que te lleva a la destrucción eterna. Hay un camino angosto y un camino ancho. El mismo Señor había enseñado eso. También Jeremías vemos que habla de eso, y Deuteronomio también habla de dos caminos. Entonces, obviamente, no hay una tercera opción, pero no tiene que ser la motivación de nuestras vidas para buscar a Dios. Si bien debemos temer al destino espiritual, obviamente, escuchen, yo quiero que tomen en cuenta esto. Les aclaro, hay dos caminos, no hay una tercera opción. No hay tal cosa como, bueno, no, soy imperfecto y por ser imperfecto cometo errores. Sí, perfecto. Yo también soy imperfecto y cometo errores. Pero hay errores y errores. Y también usamos la palabra soy imperfecto como una especie de excusa para hacer lo que a nosotros nos gusta. Entonces, entendiendo esto, obviamente, si vos lo que estás haciendo, lo estás haciendo con premeditación, sabiendo de que soy imperfecto, pero por eso lo hago, entonces te aseguro, te garantizo que te ganás el infierno. ¿Ok? Bueno, no quiero ser duro con respecto a esto, pero es la realidad y hay que decir la verdad. Pero esto no es la verdad que quiere mostrar Dios. Es solamente una parte. Entonces, ¿qué significa el temor a Dios? Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Dios, de verdad, sin iniquidad, o sea, sin maldad, en él es justo y recto. Basado sobre este texto bíblico, el temor de Dios se sustenta a través de la justicia y no a través del terror, que muchos quieren, o sea, tratan de entender o entienden, ¿no es cierto?, que es a través del terror, hacerle tener miedo a la gente. No, tenés que saber el destino. Y la salvación es unipersonal, así que no podemos excusar una cosa de esa, ¿no es cierto? Está la ley de la siembra y la cosecha, lo que vos sembrás vas a cosechar, punto. No hay otra cosa. ¿Qué dice la palabra de Dios para que podamos entender esto? Romanos capítulo 6, versículo 23, un pasaje conocido que dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Entonces, lo que merecemos realmente es la muerte. El hombre no merece la vida eterna, no lo merece. No hay ningún hombre en esta tierra que pueda merecer la vida eterna o que pueda ganar la vida eterna con sus actos. No. Ahora, quiero que entiendan que si bien no podemos ganar, no podemos merecerla ahora, tenemos que empezar a tener una relación con el Señor. Y en esa relación nosotros vamos creciendo. Es en esa relación que tenemos que empezar a crecer en la fe. Y es obvio que vamos a ir perfeccionándonos porque le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Hemos creído en la palabra hace su función a través del Espíritu Santo y nosotros hemos decidido cambiar y le permitimos al Espíritu Santo, y lo que antes nos costaba cambiar, ahora no. Porque le estamos abriendo las puertas al Señor. ¿Qué es a través del temor? Porque la paga del pecado es la muerte. Sí o sí, sea chico, sea grande, para Dios no hay pecados chiquitos ni grandes. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que el hombre no se puede justificar. Entonces no hay pecados chiquititos, porque muchas veces atribuimos el pecado a maté, a robé, a me prostituí, a esto, a lo otro. No. No hay pecado ni chico ni grande. Son todos iguales. No tenés a Cristo, no estás justificado, punto. No mantener la fe, no mantener la relación con el Espíritu Santo, obviamente, tarde o temprano te alejas del camino. Ese no es el camino que Dios trazó. Y si no es el camino que Dios trazó, es el camino que vos trazaste, la Biblia dice que es ancho y espacioso, y muchos irán por él. Es clara, la Biblia es exactamente clara, no puede tener, ¿no es cierto?, ninguna variación con respecto a eso, y muchos, ¿no es cierto?, tratan de justificar su doctrina buscando en la Biblia algún pasaje que sustente su doctrina o su enseñanza. Y no es así. Lo primero que tiene que hacer es buscar los principios de la palabra de Dios para que luego pueda hacer esos principios, las normas teológicas que vos puedas tener, ¿no es cierto?, en tu vida. Que es diferente, es totalmente diferente. Entonces, la justicia de Dios nos muestra que somos pecadores. ¿Ok? Para eso está la justicia. Es el fiel reflejo. La ley, digamos que es la exigencia de Dios. La ley es el espejo de Dios. La ley no fue puesta para que vos la cumplieras y te justificaras delante de Él. No. La ley fue puesta para que vos te veas pecador. La ley fue puesta para que vos veas que sos un impotente, que no podés hacer nada para salvar tu vida. La ley fue puesta para que vos entiendas que hubo una sola persona perfecta que la cumplió. Se llama Jesús. Entonces, la justicia de Dios nos muestra que somos pecadores, mientras que el amor de Dios nos muestra que somos redimidos. Entonces, el amor es aquel que supera todas las cosas, aquel que todo lo puede, todo lo cree, pero estamos hablando del amor perfecto de Dios. Y por amor nosotros somos salvos. Ahora, Dios no quiere que vos tengas miedo. Lo que Dios quiere es que vos tengas respeto. Dice la palabra de Dios, nosotros no podemos, obviamente, experimentar ese amor a través de nuestra naturaleza, porque sería imposible. Y Dios nos ama no por lo que merecemos, porque merecemos ese amor. Nos ama porque Dios es amor. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pues Dios es amor. Él nos ama precisamente porque es la esencia del amor, y ese amor lo quiere compartir con nosotros.
Pero no solamente compartirlo, sino también nosotros tenemos que empezar a experimentarlo para poder compartirlo con los demás. Por eso es que se llama cuerpo la iglesia. Es un cuerpo. Un cuerpo no puede estar dividido. Imagínense si yo tengo mi cuerpo dividido. Entonces la pierna estaría por allá, el brazo estaría por allá, la cabeza estaría por allá. Y ese cuerpo no cumpliría la función por el cual fue hecho. Sino que estaría totalmente desparramado por todos lados. Y no cumpliría ninguna función. Y es obvio, ¿no es cierto?, que como cuerpo tenemos que manifestar lo que somos realmente, por dentro. ¿Cuál es, o mejor dicho, entonces, cuál es la definición de amor? De temor, perdón. La palabra temor viene del latín, timoren, que significa sentimiento de inquietud y de incertidumbre. Ese es el significado de amor. Ahora, la palabra temor, la palabra temor tiene dos significados fundamentales. Para el hombre incrédulo, que no tiene bien definida su fe, por eso se le dice incrédulo. El hombre cuando no tiene la fe que proviene del Espíritu Santo es una persona incrédula. Tomemos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque no hay certeza en su corazón o en sus convicciones. No hay certeza. Y solamente la puede dar el Espíritu Santo. El hombre no tiene la capacidad para saber eso, porque estamos hablando del mundo paralelo, el mundo espiritual. La cuarta dimensión, digamos así. ¿Ok? Entonces, el único que tiene la facultad de poder dar certeza de que Dios existe, de que Dios es amor, de que Dios puede obrar, de que hay milagros, de que hay un mundo espiritual y todas esas cosas, es el Espíritu Santo. Amén. Que se entienda. Entonces, cuando hablamos de hombre incrédulo, ¿no es cierto? Entonces ese temor se transforma en terror o miedo. Primer punto. Para el hombre incrédulo es terror y miedo. Miedo a lo que va a pasar el día de mañana. Yo no tengo miedo, porque mi vida está puesta en el Señor y Él me da la certeza del destino espiritual a la cual yo voy a ir. Y esa misma certeza la tenés que tener vos. No es una cuestión de saber versículos de memoria, de decir, yo soy salvo porque tengo a Cristo en mi corazón. Pero realmente, ¿vos sentís la salvación? Realmente. Segundo, para el creyente implica respeto. Respeto. Hablemos de temor. Verdaderamente el temor para el creyente es respeto a Dios. Temor de Dios es odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Ese es el verdadero temor. Y no podés decir, no, yo voy a la iglesia, pero después hago lo que quiero de la puerta de la calle para afuera. Entonces vos no tenés temor de Dios. Discúlpame, no tenés temor de Dios. Es la verdad, porque una persona que tiene temor, ¿no es cierto?, tiene ese respeto a Dios, sabe que Dios le está mirando a todos lados. Y donde vaya, y en los lugares que menos te imaginás, ahí está Dios. Por eso que es omnipresente. ¿Ok? Job, capítulo 4, versículo 6. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Pero me quedo con lo primero. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? Ahora, yo tengo confianza en Dios porque le tengo miedo o porque le tengo respeto.
Dios no puede generar miedo. Dios tiene que generar respeto. Y el respeto no se impone, se gana. Y dígame si Dios no se merece nuestro respeto. Dígame si Jesús no se merece nuestro respeto. Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Porque si usted su vida hace de su vida lo que quiere, entonces para usted no se merece el respeto. Su respeto no se merece Dios. Entonces una persona, ¿no es cierto?, que se está endiosando a sí mismo. Se está creyendo superior a Dios, inconscientemente, pero lo está haciendo. ¿Y lo grave que es? Quiero que entiendan. Entonces, el temor a Dios se basa en dos palabras: amor y justicia. Amor y justicia. Y quiero detener un poquito en esto, porque muchos se confunden. Yo, si no siento el amor, yo no amo, qué sé yo. No. El amor no lo vas a sentir. No lo vas a sentir. No, si yo no siento lo espiritual, ojo con eso, puede ser tu sentimiento. Escuche, primero es la obediencia. Por eso que dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno al otro. No dijo, un sentimiento nuevo te doy, que os améis unos a los otros. Dice, un mandamiento. O sea, que en la obediencia, aunque te muerda la lengua, bueno, por querer decirle o por querer mandarlo a la China, te abstenés. Porque obedeces a ese mandamiento. Pero luego el Espíritu Santo ve tu obediencia y empieza a acrecentar aquella sustancia, también llamada fe o pisti, que se traduce también sustancia, aquella sustancia que te acredita que hay un aval y que te hace crecer espiritualmente, y luego se transforma en un sentimiento para posteriormente, ¿no es cierto?, manifestarlo por la voluntad, y entonces ahí empezamos a experimentar el amor de Dios. Ahí es cuando experimentamos el amor de Dios. Entonces, si vos no sentís, o si sentís en algunas personas o en otras no, te estás equivocando. Es simplemente lo que vos querés hacer, nada más. O lo que vos querés manifestar, nada más. No es por obediencia, y todo es por obediencia. Obediencia a la palabra de Dios te lleva a las cosas espirituales. Luego empezás a entender, luego empezás a experimentar, luego empezás a sentir. ¿Me entendés? Entonces, acá no podemos atribuir el sentir emocional de una persona con una conexión con Dios. No. Es la obediencia que luego de ponerla de manifiesto se transforma en un sentir. Ahí es cuando nosotros empezamos a experimentar, y lo que decía David, devuélveme el gozo de la salvación. El gozo de la salvación es el paquete que conlleva todas esas cosas: fe, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, todas esas cosas. Cosas que no puede tener el hombre natural. Y quiere hacer las cosas a su manera. Y a su manera no va. Vuelvo a repetirlo para que te quede bien grabado. A tu manera no funciona. Listo. Ahí está. No funciona, no va a funcionar, nunca funcionó, y en el futuro tampoco va a funcionar. Y aunque inventen una máquina para hacer lo que vos querés y justificarse delante de Dios. Muy bien. La justicia nos hace ver lo mucho que necesitamos a Dios. Es lo que yo acabo de decir con respecto a lo que es la ley, lo que son los mandamientos, los preceptos y todas esas cosas del Antiguo Testamento. Es el fiel reflejo o la exigencia, ¿no es cierto?,
de las cosas que quiere Dios para tu vida, pero que vos no podés alcanzar porque tenés una naturaleza que obviamente rechaza todo lo que es Dios. Por una maldición. Entonces, la justicia nos hace ver lo mucho que necesitamos a Dios. Bien. El amor nos hace ver que debemos ser agradecidos con Dios. Entonces, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Acá, supuestamente, está hablando no de reyes terrenales, sino de el rey de reyes, señor de señores. Podríamos también atribuirlo a honrar a un capitán o un presidente o lo que sea. Ok. El temor de Dios es un temor, no es un temor de culpa. No es un temor de culpa. Que sería sentirnos condenados. Hay personas que se sienten condenadas. No, yo no merezco. Está bien, sí, vos no merecés, pero es a través de Cristo. Yo tampoco merezco, pero es a través del Señor. Entonces, sentirse que está condenado. No es así tampoco. Sino, el temor es para vida. Es por eso que el Señor dijo que Él nos da vida y vida en abundancia. O sea, para preservar la vida. A través del temor nosotros preservamos la vida que tenemos por dentro. Si la persona no tiene temor, obviamente se acostumbra a hacer lo malo y después lo va a tener como algo común. Yo he conocido personas con síndrome de Jerusalén que oran, wow, y vos los ves y predican, wow, qué elocuencia, qué sabiduría, qué tremendo, pero salen de la puerta de la iglesia para afuera y son unos monstruos. Eso se llama síndrome de Jerusalén, cuando una persona se cree la cuarta persona en la deidad, ¿no es cierto? Pero no está demostrando lo que sus palabras están diciendo. Y es como una especie de locura, ¿no es cierto? Es como una especie de manía que tiene la persona, y a muchos en menor o mayor grado les pasa eso. Entonces tenemos que despertar nuestra conciencia para no caer en el error, no creer que somos, no, si yo le pido perdón al Señor y ya está. Dios no es tonto, le vas a pedir perdón una vez, dos veces, y Él dice en su palabra que si nosotros nos arrepentimos, obviamente nos va a perdonar. Pero no se crean que Él no conoce la intención del corazón. Porque lo que sale de la boca puede ser algo completamente diferente a lo que sale del corazón. Y Él pesa, dice, los corazones. Entonces, lo que sale de la boca tiene que salir del corazón. Si nosotros no tenemos temor de Dios, vamos a caer en el error de vivir pidiéndole perdón al Señor, cuando en realidad tenemos que avanzar. Oh Señor, me porté mal, estafé a fulano, me engano sultano, vos sabés que le robé a fulano, vos sabés que... y va a llegar un tiempo que ni perdón le vamos a pedir, porque nos acostumbramos tanto y Dios sabrá. Una persona que le hicieron un reportaje, un actor, y le hablaron sobre el tema de la religión y usted qué piensa de los pecados. No, de los pecados se encarga el sacerdote. ¿Cómo es eso? Así dijo. Entonces, muchas veces tenemos ese concepto. Creemos que de repente hay otra persona que se va a encargar de eso. Para eso está el pastor, para eso está el sacerdote, para eso está esto, para eso... No, para eso nada. Para eso vos tenés que entender de que es tu responsabilidad como cristiano. Muy bien, sigamos con el tema. Éxodo capítulo 20, versículo 20. Dice la palabra de Dios: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para
probaros vino Dios para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. ¿Por qué me tiene que probar Dios? ¿Por qué te tiene que probar? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿Y tiene que ver con el temor de Dios? Sí, sí, tiene que ver. ¿Sabes por qué? Porque le voy a decir por qué. No porque Dios no sabe cómo sos. Dios sabe y cuenta cada célula y cada pelo que tenés en tu cabeza, y Él conoce todo. ¿Ok? Sin lugar a duda eso. Entonces, ¿por qué tiene que probarme? No. Él te prueba para que vos entiendas lo que vos sos. Porque ella te conoce. Él te prueba para hacerte ver lo que verdaderamente sos delante de Él. Por eso te prueba. Y para que vos decidas corregirte. Para que aprendas de tus errores. ¿Ok? Entonces, ¿eso tiene que ver con el temor de Dios? Claro que sí. Su temor produce vida. Ahora, debemos tener temor. Debemos tener temor a los juicios de Dios. Pero ese no tiene que ser la motivación para acercarnos a Dios. Sí, yo tengo temor, no quiero quedarme para el apocalipsis de acá, en la tierra. No quiero quedarme para los juicios, por supuesto que no. Tengo temor, claro que sí. Pero esa no es mi motivación para acercarme a Dios. O sea, mi motivación principal es agradar a Dios, apoyándome a través de ese respeto. Pero como consecuencia, ¿no es cierto?, vienen las demás cosas. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Primero, vayamos a Salmos, capítulo 16, versículo 7, dice: bendecí a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Está continuamente obrando el Señor. Y muchas veces no lo vemos, no lo sentimos, pero está obrando, está ahí obrando. Y muchas veces estamos durmiendo, pero el Señor está despierto y está obrando en nuestras vidas. Simplemente necesita que haya una entrega, un 100% de tu vida. ¿Ok? Él sabe tu condición. Un ejemplo. Supongamos que hoy viene visita a tu casa. Y vos lo invitás, lo haces pasar. Y esa visita se sienta en una de las sillas y pone sus pies sobre la mesa. ¿Cómo te sentirías? ¿Verdad que te sentirías incómodo? ¿Sí o no? Yo me sentiría incómodo si van a poner los pies sobre la mesa, sobre mi mesa. Una persona que, bueno, viene de visita, es un visitante, y pone los pies sobre la mesa. Me sentiría muy incómodo. Bueno, así también se siente el Señor incómodo cuando hay falta de temor. Cuando tenemos una actitud que no conlleva lo que es el respeto hacia Dios. Y se siente incómodo. Él también es un ser con sentimientos. Por eso es que nos ama. Amén. Entonces, Romanos capítulo 2, versículo 15 y 16, dice así: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Tenés la obra de la ley escrita en tu corazón? Aló. Así de sencillo, literalmente, ¿tenés la obra de la ley en tu corazón? ¿O no la tenés? Bien. Si no sabés, ¿por qué no la tenés? Entonces, y a lo mejor la tenés, pero no sabes cómo explicarla. Ok. La obra redentora de Cristo es la que sustenta o la manifestación de toda la ley dada en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, guardamos la palabra, creemos en la palabra y la atesoramos, la hacemos real,
cuando la manifestamos y sentimos el poder del Espíritu Santo, porque a través de la obediencia, ¿no es cierto?, nuestra fe va siendo desarrollada. Amén. Entonces, dando testimonio, su conciencia, mire bien, escuche y lea bien ese texto, acusándole o defendiéndole de sus razonamientos. La misma palabra, si vos no tenés temor, no la vas a poner en práctica, pero la misma palabra te defiende o te acusa. En el día en que Dios juzgue por Jesucristo, y está hablando a la iglesia, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. O sea, no hay nada que esté oculto delante de la presencia de Dios, aún las intenciones del corazón, Él mide todo. Pero la obediencia, porque tenemos interés de conocer a Dios, por eso hay obediencia. Si no, no habría obediencia. El ser agradecido es una actitud de nobleza. El temor a Dios es una actitud también de nobleza. Es un sentimiento de nobleza. Esto produce sanidad del alma. ¿Qué es lo que produce sanidad? Vos te podés ir a los 18 millones de encuentros que hablen de sanidad interior y seguís siendo la misma persona. ¿Sabés por qué? Porque no tenés temor de Dios. Y el temor de Dios es lo que produce la sanidad. Es lo que produce la sanidad. Si nosotros no hablamos de esto y vos no pones en práctica lo que la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios te enseñan, siempre va a estar destrozado. Vas a ser feliz por un minuto. Me siento bien en la iglesia. Bueno, lo único que falta es que te mudes a la iglesia. Te pongas en una camita ahí y te quedes en la iglesia porque sos feliz en la iglesia. Pero la iglesia sos vos. Y en todo lado donde vos vayas, y eso no tiene que servir como una excusa tampoco para no venir a la iglesia, donde vos vayas, vos tenés que sentirte, ¿no es cierto?, con un corazón sanado, restaurado. Mire, si Dios puede sanarte físicamente, pero si no sana tu alma, obviamente no te sirve para nada la sanidad física. Así de sencillo. Y muchas veces el Señor le da una oportunidad a la persona para que experimente la sanidad física y después se convierta al Señor. Realmente se convierta al Señor. Entonces, pero esa persona va a actuar por gratitud, va a actuar porque tiene interés de encontrarse con su Dios. Hay personas que no tienen interés y vienen a la iglesia, yo no sé para qué vienen. Si no tienen interés para cambiar, ¿para qué vienen? Pero bueno, que vengan, ¿qué vamos a hacer? Es un número más. Pero qué cruel que soy hoy. Pero es la verdad. Digamos las cosas como son, para edificación. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19 al 20. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. De ellos, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrego a Satanás, wow, qué malo que es, para que aprendan a no blasfemar. Mire, si estuviera Pablo acá, yo soy un bebé de pecho al lado de Pablo. Estoy seguro que aborrecería lo que dice. Pero sin embargo, él dice, yo entrego en manos de Satanás a esta clase de personas, porque al fin y al postre no están haciendo nada productivo, y lo que hacen es hacer tropezar a los demás. Se cree que Himeneo y Alejandro eran esenios, y los esenios eran cristianos judaizantes. Ellos creían en la purificación por el agua, pero es todos los días, ¿no es cierto?,
se purificaban, creían en el monoteísmo. El monoteísmo es, yo creo en Dios, pero también creo en el Espíritu Santo, pero Jesús, bien gracias, un profeta. No creen en la Trinidad. Esto es producto de un corazón que no está sanado. Porque un corazón que no está sanado, obviamente va a tener sus propias doctrinas. ¿Me está entendiendo? Pero una persona que tiene el corazón sanado, el alma, ¿no es cierto?, sanada, restaurada, va a buscar la verdad. Y la verdad va a hacerlo libre en todo sentido. Libre aún de los conceptos cerrados, equivocados. ¿Ok? Entonces, eso es para que puedan entender cómo es cuando una persona no tiene temor de Dios. Vive justificándose. Los esenios, ¿saben lo que hacían? Hacían una fila larga. Los esenios no se casaban. No se casaban. Eran personas solteras y ellos, por ejemplo, adoptaban criaturas y las criaban y las formaban en ese ambiente religioso para que posteriormente, cuando sean grandes, también representen esa religión. Esos eran los esenios, eran terribles. Entonces, se ponían en una fila larga y había un lugar donde había una batea y ellos se tiraban el agua encima y seguían, pasaban. Y así continuamente. Y ellos querían cumplir el rito de purificación que se hacía en el Antiguo Testamento. Por eso es que Dios ordenó una batea de bronce que esté en el atrio del tabernáculo para que los sacerdotes, cuando van a entrar al tabernáculo de reunión, se tengan que lavar las cabezas, las manos, los pies, porque si no, no podían entrar en la presencia de Dios. Y ellos tenían ese concepto que era del Antiguo Testamento, pero eso era una tipología de lo que Cristo iba a hacer. Porque Cristo lo que hizo es abrir una puerta a través de la cruz, la cual nosotros entramos para tener acceso libre al Señor. Como dice la Escritura, Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que padeció como nosotros, pero sin pecado. ¿Ok? Entonces, es obvio que no interpretaban la Biblia, sino que literalmente oraban. Y en muchas de las cosas estaban equivocados. Así es la persona que no tiene temor a Dios. Tiene sus propios conceptos, su propia manera de pensar. Dice tener temor a Dios o dice sentirle. Dice que Dios le escucha y responde. Cuando en realidad no es así, se está engañando a sí mismo. Es una enfermedad psicológica. Es fanatismo religioso. ¿Ok? Entonces, cuando hay algún síntoma de esto, absténgase de hacer algo y busque al Señor de verdad. Amén. Muy bien, sigamos con el tema. Tener temor de Dios es reconocer que Él es soberano y misericordioso. Soberano y misericordioso. Y por esto debemos estar agradecidos con Él. Tener en claro la obra redentora. Vos tenés que tener en claro la obra redentora. ¿Qué hizo Cristo por vos? Por eso que no me voy a cansar de enseñar eso. Porque es la base principal de todo el cristianismo. No hay otra cosa. La obra redentora. ¿Ok? ¿Qué hizo el Señor? Vayamos un poco al Antiguo Testamento, que nos habla precisamente, nos da a entender de la condición en la que se encuentra Dios y la condición en la que se encuentra el hombre. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos, así de sencillo. Pero era el representante de Dios en la tierra. Es una actitud de rebelión. Ahora escuchen. Él dice, reflexión, una llamada a la conciencia de la persona. Reflexiones, fíjate bien dónde vos estás pisando.
Ahí está el temor de Dios. Ahora, fíjense, Dios le está advirtiendo para que no cometan errores. Pero el hombre sigue su propio camino y su propia doctrina y su propia manera de pensar y no permite que el Espíritu Santo lo esté corrigiendo. Eso no es temor de Dios. Pero una persona que tiene temor de Dios, tiene respeto a Dios, obviamente lo que va a hacer es tratar de averiguar, interesarse, de encontrar razones de su fe y empezar a aplicarla en su vida. Y ese es el verdadero camino. Por eso, paraos en los caminos, reflexioná un poquito, ¿no es cierto? Y fíjate, ¿dónde perdiste el hilo? Y después volvé a retomarlo. Así de sencillo. Pero hay personas que dicen, no voy a andar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Seamos agradecidos con Dios. Salmo capítulo 34, versículo 8 y 9. Guardad y ved que es bueno Jehová. Vaya si es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. O sea, hay una relación con Él. Confiar en una persona que no conozco, obviamente no es confianza. Y si yo confío, quizás me lleve la sorpresa de mi vida. Pero hay una relación con el Señor. Confía en Él. Versículo 9. Temed a Jehová, vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Una persona que teme al Señor sabe que el Señor le va a cuidar, le va a guardar. Y tiene esa convicción. Y en todo momento le va a guardar. Y lo va a guardar en todas las áreas, en el área económica, en el área espiritual, en el área física, en el área de salud, en todas las áreas. Pero la persona que no tiene esa convicción es que no aprendió todavía a tener temor de Dios. Si uno te dice, canaliza mal el temor de Dios. ¿De qué manera? Lo traduce en sentimientos. Hay personas que se ponen a llorar en la presencia de Dios, pero en realidad no le temen a Dios. Amén. Sino que simplemente es la emoción de ese momento, cuando en realidad no es así. Debemos tener temor a Dios y Él va a producir convicción, obediencia, fe y, como les dije a los que se bautizaron, una buena conciencia delante de Dios. Amén. Es tu palabra, es tu promesa, y yo te creo.